aspiramos. De allí viene el interés permanente por lo moderno, piedra de toque en la actualidad, para que algo sea presentado en el sueño de cada quien como lo apetecible y todavía más como lo bueno. Me interesó, como dije, presentar esta perspectiva del sueño, porque aunque de entre los que estamos aquí el psicólogo es Sergio Ecerril y por lo tanto él tiene como una apreciación mejor de los sueños, desde Freud y desde otros autores. Sin embargo, yo estoy presentando la perspectiva de sueño como esta visión con que nos hemos empapado todos hoy para no entender nuestra propia existencia. Bueno, lo dije como una forma activa, nos hemos empapado para no entender. No, hemos sido empapados para no entender nuestra propia realidad, ¿no? Y en ese sentido, vivimos el sueño de cada día, que es la destrucción de toda posibilidad de sueño de ser humano. Bueno, con estas participaciones me parece que ya podemos entrar a un intercambio más fluido, comentando lo que cada quien ha estado señalando. Esto que está señalando, Gonzalo, pues es muy fuerte, de alguna forma coincide con lo que estabas diciendo, Claudia, de cómo se nos imponen ciertas formas de pensar, modelos en donde nosotros comenzamos a sentirnos inferiores por tener otras cosmovisiones que no corresponden a las cosmovisiones dominantes, ¿no? Nos sentimos esto que señalabas de cómo los pueblos originarios, sobre todo, muchas veces son denostados como inferiores, como primitivos. Y despojados. Despojados de sus sueños. De su propia lengua materna, sí. En fin, de todo eso. Sí. Bueno, algo que me inquieta es que al tratar este tipo de temas, pues salta rápidamente el tema de las resistencias y las alternativas. Algo que pues ya por experiencia, por el tiempo que le da de uno, donde ha visto esos sueños volatizados, como dice Gonzalo, pues uno tiene que aprovechar estas ensoñaciones y pesadillas para también hacer una crítica a estas alternativas, a estos movimientos que irónicamente parece que siempre han estado dentro del mismo marco de lo que queremos de alguna manera superar o destruir. ¿Puedes precisar a qué alternativas? Sí, por ejemplo, te puedo decir que a veces uno trata de oponerse a algo, ¿sí? Por ejemplo, buscamos una educación alternativa, y de pronto adoptamos otra educación que no emerge de nuestras propias discusiones y de nuestras propias lógicas, y como vemos, digamos, ese panorama, digamos, de provocar un cambio de acuerdo a nuestros anhelos y de acuerdo a nuestros sueños. Entonces hemos ido adoptando también alternativas. Voy a poner el caso y voy a ser muy crítico. Por ejemplo, Boaventura, ¿no? Ahorita ha sido muy citado como alguien que habla de la epistemología del sur. Yo te puedo decir que antes de Boaventura ha habido muchos autores latinoamericanos, desde Mariátegui, Paulo Freire, ¿verdad?, que han dicho cosas incluso más importantes, pero que los alternativistas en un momento dado no las hemos tomado en cuenta porque andamos enfrascados en megatendencias alternativas globales. No sé si me explico. Sí, o sea, creo yo que tenemos que salir de esta ensoñación de que es resistirse a algo, que es de alguna manera crear una alternativa, y no es que esté en contra de estos autores, para nada. Creo que también contribuyen a actualizar un discurso de resistencia o de alternativa, pero creo yo que a nuestra generación le corresponde un ejercicio no nada más de conocer las cosmovisiones, sino también un ejercicio de autocrítica, que es importante, y de refrescar muchos conceptos, como empezamos con este taller, ¿no?, con este seminario, que no nada más tratamos de hacer análisis, sino también de escrutar el mismo lenguaje
y quienes lo han dicho. Esta parte a mí me sigue preocupando hasta la fecha. ¿Qué significa que estamos creando alternativas? ¿Qué significa que somos resistentes? ¿Estaremos desde el sueño, desde la ensoñación, o qué pasa con esa? ¿No será un sueño dentro de los sueños mismos? Gonzalo. Sí, yo creo que tienes mucha razón, pero en hacerte las preguntas, y yo comparto de todo punto estas preguntas, sin embargo también tendría yo que hacerme otro tipo de preguntas, porque parecería que la perspectiva alternativa o tercermundista, como en algún momento lo dijo Sergio, o diferente, parecería que nos fuerza a volver la espalda geográficamente a lo que hemos llamado hasta ahora primer mundo. Y yo creo que el primer mundo no es una geografía. Así como cuando hablamos de epistemología del sur, ese sur no es una geografía, es una cultura, es una postura de ser humano. Yo creo que también cuando hablamos de un portugués como Boaventura de Sousa Santos, no estamos hablando de un portugués en el sentido cultural, estamos hablando de un portugués en el sentido geográfico, pero este tipo, Boaventura de Sousa Santos, ha mostrado una disposición para renunciar a esa perspectiva dominante de Europa para justamente hacerse uno con los pueblos marginados. Gonzalo, pero su renuncia no podrá ser una forma de populismo intelectual. Puede ser. En el sentido de que desde Europa nos dice cómo nuestra visión del mundo no es tomada en cuenta como una tendencia. Y dime dónde queda Enrique Dussel, o dónde queda Galeano en sus visiones, en dónde queda el mismo Hugo Semmelmann en sus aclaraciones y sus precisiones epistemológicas. A mí me parece que voy a coincidir por primera vez en estos 3 seminarios con Coyote, porque me parece que sí, podemos llevarnos por el canto de las sirenas, nos estamos dejando llevar por el canto de las sirenas, pero están hablando en el nombre de los conquistadores, están hablando en el nombre del eurocentrismo, están hablando en el nombre del norte, que nos dice a los del sur cómo nuestra visión ha sido sometida, ha sido dominada. Y entonces a mí eso me parece que nos deja en una dimensión del conocimiento otra vez subordinada. Claudia. Sí, bueno, no me parece, no tengo esa impresión, más bien yo creo que finalmente ni siquiera incluso es un rechazo total, más bien yo lo veo como una apertura, primero al reconocimiento de que estos criterios racionales ni siquiera tienen este valor absoluto que se había considerado, de la cual la ciencia pues creo que se había jactado, sino desde la misma ciencia reconocer que no es así. Y con esto dar entonces cabida a otras formas de explicación diferentes. Sí, mira, el maestro Paulo Freire, en La pedagogía del oprimido, advierte que la educación podría bien sacar al oprimido de la opresión, pero para volverlo opresor. Y entonces a mí me parece que podríamos estar hablando de algo similar, es decir, hagamos que sea tomada en consideración bajo esta perspectiva de globalización o de mundialización o de internacionalización o de posmodernidad, los saberes y las experiencias del sur como parte importante de la inclusión a este mundo globalizado, pero podría ser, así como lo han sido los derechos humanos, el instrumento más perfecto de dominación ideológica para la burguesía. Sí, a mí me parece que esta categoría del sur en realidad rompe con estereotipos, porque de alguna forma ya no pensemos en esta
que si son europeos o que si son de Estados Unidos. Lo que interesa es que si tienen una forma de pensar, de rescatar esto que dicen los zapatistas, un mundo en donde muchos mundos sean posibles, no importa de dónde vengas, ¿no? Entonces, no por ser europeo ya es digno de ser considerado colonialista. O sea, los europeos pueden tener también visiones alternativas y los americanos pueden tener visiones completamente subordinadas al neoliberalismo. Entonces, no estamos pensando en cuestiones geográficas de ese tipo, sino estamos pensando en formas de visión, ¿no? Y bueno, yo entiendo bien también la crítica de Coyote, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Que importamos, nos decimos alternativos, pero somos incapaces de darnos autoconfianza en nuestras formas de pensar, de reconocer que nosotros también somos capaces, y tendemos siempre como que a buscar asideras en otros que ya hablaron antes que nosotros, porque así hemos sido acostumbrados pues durante toda la colonización que hemos tenido. Yo preferiría escuchar a Coyote en sus canciones que escucharlo en su discurso colonizado. Él está hablando en el nombre de muchos intelectuales, ¿sí? Claudia está hablando en el nombre de muchos intelectuales que dejan fuera a la mayoría del pensamiento, del saber y de grandes experiencias que podemos tomar en consideración y que resuelven problemas y que muestran esta condición humana que históricamente se ha constituido. Sí, yo creo que pues estoy de acuerdo con Gonzalo, ¿verdad? En esa, digamos, delimitación del concepto del sur y todo eso, pero se me hace muy provocador lo que tú escribes en una narrativa, ¿verdad? Para mí es mucho más afectiva incluso, o sea, el entendimiento